farmacología, en la cual entonces se van a profundizar todos estos temas, ¿sí? Pero por de pronto de todas estas patologías principalmente, ¿verdad? Hacer el desglose de cuáles son las las diferencias entre síntomas, signos, síntomas, cuadros clínicos, enfermedades, son todas denominaciones diferentes, ¿verdad? O sea, los cuadros y signos y síntomas les ayudan a abrir abanicos de cuadros clínicos y a partir de ellos de vuelta a las enfermedades posibles, ¿sí? Tampoco tan profundamente toda la parte de patogenia, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes manejen todos los factores de virulencia, porque un tipo de estáfilo es considerado, por ejemplo, vamos a ver ahora en la clase del doctor, patógeno verdadero y por qué otros no, por ejemplo, ¿verdad? O cuáles son las características que le confieren a uno ser más patógeno que otro o cosas así, ¿verdad? Pero ahí básicamente eso, ¿verdad? Después el resto tienen que manejar completo, incluso epidemiología. Sí, la epidemiología. Bueno, las bacterias, creo, ¿verdad, doctor? No sé si me corregís un poquito. Básicamente hablamos así de porcentajes de aislamientos y nada más, ¿verdad? O sea, básicamente, ¿cuáles son los Sí, más aislados o los más comunes? De pronto es lo que más vemos en la epidemiología, en cuanto a epidemiología, en el grupo de las bacterias, pero más adelante, por ejemplo, y ya cuando nos adentramos en hongos, principalmente, ya vamos a ver, ¿verdad? Que la epidemiología es muy importante, donde se aísla, donde hay este microorganismo, donde no, donde es más común, ¿verdad? Y más aún en los parásitos ya, ¿verdad? Y virus, ni qué decir, ¿verdad? Hay algunos virus que ya solamente se aíslan ciertas regiones, entonces por ahí la epidemiología, pero de ello también, ¿verdad? Tienen que manejar. sí, muy buen punto, doctora Ana. Como bien dijo la doctora Ana, en cuanto a bacterias, no es que cambia demasiado los agentes etiológicos productores de alguna enfermedad infecciosa, ¿verdad? Como la orina, ustedes sí estudian. Los agentes causantes de infecciones urinarias no varían mucho de región en región. O sea, no es que, por ejemplo, en nuestro país el 80-90% de las E. coli producen infecciones urinarias y en Argentina eh, solamente el 50% de las E. coli producen infecciones urinarias, sino que en ese sentido no hay mucha variación, ¿verdad? Pero sí en el caso de los hongos, por ejemplo, donde ciertos nichos ecológicos son más relevantes en ciertos tipos de hongos, o sea, los microambientes son más importantes en ciertos tipos de hongos, donde cada país tiene su clima, pues. Entonces, depende otra vez de eso, para adquirir una enfermedad fúngica. Y también como mencionó la doctora Ana, de los virus, ¿verdad? Que solamente que ciertos virus patógenos primarios se encuentran en algunos países del mundo, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar entonces con esta clase de retroalimentación. Eh, Como ya fuimos trabajando, ¿verdad? Anteriormente en las clases anteriores, ¿verdad? De realizar preguntas al alumnado y si es que pueden responder o si no, puede también recibir el apoyo de alguna compañera, compañero o utilizar un material de repente que tenga ahí a mano. Eh, También aclarar un poco de que, no sé si la autora Amelia ya les había dicho de, por lo menos, decir, no sé, o algo así para no llevar ausente, porque acuérdense, chicos, de que esta clase es, al preguntar a un alumno y si no responde, es como si fuese que está ausente, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta nada más eso. Bien, empezamos entonces. Por si acaso, doctora Ana, tenés la lista de alumnos Yo probables. les voy a ir llamando, yo les voy Sí, a ir llamando. Empezamos luego ya entonces con Alejandra Núñez. Sabrina fue nuestra expositora, te dejamos libre. No, Joaquín Ortiz.
Está Joaquín. Sí, profe. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joaquín, te quiero preguntar, ¿cuáles son las principales familias de interés médico entre los cocos gram positivos? ¿Y cómo se pueden diferenciar en el laboratorio? ¿Qué me puedes decir con respecto a esto? ¿Qué leíste? ¿Te escuchaste por ahí? ¿Te comentó un compañero? Y no me comentaron nada, pero voy a pensar un poco, profe. No, profe, no sé contestarte. Tranquilo, no te preocupes. Alguien en el auditorio, en la clase, Profe, tiene la respuesta a esta pregunta. profe, Sí, puede ser la familia Microcoxocae, algo así, y la mi, familia Streptocaceae, sí, Streptococcus, sí. sí. Y Ahora, se diferencian espera un porque, ratito, un sí, ratito. Para pronunciar en latín, la A se lee como E. Entonces, voy a decir yo y si repetís, dale, micrococácea, profe, micrococácea. Micrococácea, ok, Excelente. Streptococácea Streptococácea, y enterococácea. Enterococácea. Esas son las tres familias de las que yo estoy, o sea, te pregunto, ¿verdad? Te pregunté. Ahora, decime la diferencia que hay entre esas familias. Disculpame por Bueno, interrumpirte yo sé porque justamente para aprovechar nada más el espacio. ¿Verdad? está bien, profe. Sé la diferencia entre las dos primeras familias. Sí. La micrococcácea No importa. Adelante. No. tiene actividad catalasa y el otro no tiene catalasa, no tiene actividad catalasa. ¿Ejemplos? ¿Me podés dar un ejemplo de la familia Micrococácea y un ejemplo de la familia Streptococácea? Eh, Sí, ¿te acordás? ahora no me acuerdo. De la Puede ser, familia. profe, Sí, estafilococos y adelante. estreptococos. Excelente. Y un ejemplo no me querés dar, ya que estás, de la familia Enterococácea. Enterococcácea. Eh, No, ese no sé, profe. su Pero nombre, también la creo familia que... lo ya dicen. La familia lo ya dicen. en- ¿Cómo? Perdón, La, no te entendí, profe. sí, la familia ya te está diciendo, digo, que forma parte de esa familia, qué grupo de bacterias. Entero, En mi caso, Enterococos, el mismo de no la sé. compañera. Enterococos. Muy. enterococcus. El caso Excelente. clínico que ya vimos. Excelente. Eh, Profe, sí, y habla. el fecalis sería una especie también. Sí, Enterococcus fecalis, es una especie. Ah, ok. Sí. Dos especies tienen el Enterococcus y una de ellas, una de las representantes más importantes es fecalis y el otro es Faecium. Vamos a ver más adelante. No sé si mencionaste la diferencia, discúlpame, la compañera que respondió Perdón, profe. y la diferencia, ¿me podías otra vez mencionar, por favor? Eh, Hablate un poco. que, bueno, la Mm, micrococácea mm, tiene actividad catalasa mm. y la streptococácea no. ¿Qué es actividad catalasa? Eh, que puede separar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Excelente. Y básicamente, ¿qué es eso? Es una enzima que se usa para una prueba para diferenciar dos familias. Y básicamente, ¿qué es eso? ¿Qué es esa enzima?
¿Qué importancia tiene? O sea, importancia en la identificación y diferenciación de estas dos familias, sí, pero ¿qué importancia biológicamente hablando tiene? Que se puede separar en los géneros, ¿verdad? Sí, biológicamente, en actividad biológica de esa enzima, te pregunto. ¿Qué importancia tiene eso en el cuerpo humano? No. Es coagulasa. Lo que está mencionando la compañera es catalasa. Profe, ¿no será que aumenta el número de oxígeno libre para que los neutrófilos puedan actuar? No. Profe, no es para destruir el tejido conjuntivo y eso. Liberar Tampoco. una toxina y eso. Profe, ¿no era que se producían burbujas en la reacción? Eso en el laboratorio. Eso ocurre en el laboratorio. Pero yo pregunto, ¿qué biológicamente qué importancia tiene eso en la bacteria? Sirve para identificar y diferenciar dos familias, pero ¿qué importancia tiene biológicamente? Cuando está Pueden causando... degradar mecanismos de defensa del cuerpo, profe. Ahí está, excelente. O sea, el sistema inmune innato libera radicales libres y esos radicales libres le destruyen a las bacterias que ingresan. Entonces, esta bacteria que tiene la catalasa está preparada para ese ataque. Entonces, con la catalasa rompe los radicales libres que genera el sistema inmune innato. Y es un mecanismo es un factor de virulencia importante de los estafilococos. Bien, como mencionó la compañera, dentro de la familia Micrococcacea, el representante más importante es el género Staphylococcus, pero hay otros como la Cocuria, Stomatococcus, Micrococcus, que no tienen importancia médica. Luego tenemos a la familia Streptococcacea. El representante más importante es el Streptococcus, ¿verdad? Y por otro lado, el tercer grupo, la tercera familia es la familia Enterococcacea, y el representante más importante es el Enterococcus. La prueba de la catalasa realmente sirve para diferenciar Staphylococcus de Streptococcus y Enterococcus. Los enterococos y los streptococos no producen catalasa. Y esto es básicamente lo que mencionó la compañera ahora. Los estafilococos producen catalasa, que hidrolizan, y esto se hace en el laboratorio para poder diferenciar el estafilococcus de las otras familias. Se pone una gota de agua oxigenada sobre una lámina, agua oxigenada al 3% o al 10%. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez aislada una bacteria del género Staphylococcus en una placa de agar sangre, se toma una anzada o con un palillo se agarra a la colonia y se pone en contacto con la gota de agua oxigenada. Y en contados segundos o minutos, ¿qué es lo que se ve? Se ve la liberación del oxígeno gaseoso, ¿verdad? Y eso indica que hay una destrucción o una ruptura del agua oxigenada, donde los productos son el agua y el oxígeno, que se aprecia por medio de esas burbujas. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. hay una manera de diferenciar la familia Streptococcacea y la Enterococcacea. Sí, vamos a ver más adelante. Hay diferencias. Por ejemplo, se utilizan una prueba que se llama prueba de Camp. Esa prueba es para ver si es que la bacteria tiene... Específicamente sirve para diferenciar el Streptococcus del grupo B versus los enterococos. La prueba de CAM es para ver si la bacteria tiene hemolicinas. Y vamos a ir en el transcurso... Cuando toquemos esos capítulos voy a hablar un poco de las identificaciones y cómo se diferencia. Ya que estamos en el género Streptococcus, Staphylo nomás. Cuando estemos en ese apartado vamos a hablar de eso. Pero como adelanto, se utilizan pruebas como la prueba de CAM por las siglas que descubrieron esa prueba, ¿verdad? Son personas que descubrieron la prueba. Básicamente se hace, voy a decir más allá, se hace en una agar sangre de carnero, un medio de cultivo que tiene agar sangre de carnero. Se coloca una estría de Staphylococcus aureus
conocida, ¿verdad? ATCC. La ATCC significa Cepa patrón. Ay, perdón. es una cepa patrón. No me acuerdo ahora mismo cómo es la sigla de ATCC. Culture Collection Type. Algo que no me acuerdo. Y es una cepa patrón, básicamente. Y eso se hace una estría en el agar sangre de carnero. Y en forma perpendicular se hace la estría de la cepa que yo quiero saber si es o no un estreptococo o un enterococo. Entonces, eso incubo yo a temperatura de 37 grados en aire, en aerobiosis. Y por 24 horas y luego veo si hay o no la forma, o sea, si se forma o no una flecha. Si es que se forma una flecha de hemólisis en forma de... Una hemólisis en forma de flecha, eso significa que la prueba es positiva, entonces es un estreptococo del grupo B. Y es negativo cuando no se forma esa flecha, o sea, la hemólisis en forma de flecha. Entonces, va hacia el género Enterococcus. Eso indica que la bacteria tiene una hemolicina, el estreptococo del grupo B. Y hace sinergia con la hemolicina del Staphylococcus. Entonces, por eso se forma la flecha. Eso vamos a ver más adelante para entender mejor después. Y aparte de eso, vamos a ver en el laboratorio. Entonces, tranquilícense, o sea, no hay de qué preocuparse. Hay también otra prueba que se llama biliesculina, que también da reacción positiva para el Enterococcus y negativa para el Streptococcus. Pero como mencioné, vamos a ver en la prueba en laboratorio y también puede ser que les mencione en el apartado de Enterococcus. Bien, por otro lado, tenemos otra forma de diferenciar, es la coloración de Gram, ¿verdad? El Staphylococcus, por su plano de división, o sea, el Staphylococcus se divide en 3 planos más o menos, entonces da esa forma de cocos en racimo de uvas, ¿verdad? Entonces, se puede diferenciar el género de Staphylococcus que se ve así, se puede apreciar así, en forma de cocos en racimo de uvas cocos gram positivos, versus los estreptococos que se ven en cadenas, porque se dividen nada más y nada menos que en un plano, ¿verdad? Entonces, se ven como cocos en cadena, los estreptococos. Y los estafilococos se ven como cocos agrupados o en racimos. Y eso tiene que ver con el plano en que se dividen, ¿verdad? Bien. ¿Tendrías otro nombre, por favor, doctora Ana? Leticia Pérez. Hola, profe. Hola, Leticia. Sí. ¿Me podrías citar 5 especies principales del género Staphylococcus asociadas a infecciones en humanos? Sé que puede ser el Aerus, puede ser, que es el más virulento. Profe. Decí los 5. Leticia, continúa, ¿no? Después había uno que se llamaba Epidermidis, puede ser. Sí. Era común. Saprophyticus también. Saprophyticus, 3. Sí. Y también los nombres lo que me dificulta, profe. El Lugdunensis. Lugdunensis, sí. Y puede ser el Schleiferii. Puede ser, pero no dentro de los 5 no le catalogaría, ¿verdad? De pronto el Hemolyticus lo que te faltó mencionarle, ¿verdad? Y el Staphylococcus no es Aereus, es Aureus. Aureus, sí. Sepan pronunciarlo, ¿verdad? A partir ya de ahora. Staphylococcus aureus. Su nombre no proviene de aerosol, ni de aire, ni de nada por el estilo, sino aureus en latín significa oro, o sea que, ¿verdad? Proviene de la coloración y es justamente por la pigmentación
que esta bacteria puede presentar en los cultivos microbianos. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en las placas, principalmente verán una dar sangre, por ejemplo, el crecimiento de una colonia amarillenta. Entonces, generalmente es el Staphylococcus aureus. Sí, por favor. ¿Y algunas de las que mencionaste puede considerarse un verdadero patógeno? Recuerdo que el aureus es el que se considera un verdadero patógeno por su virulencia. ¿Por qué? Por su virulencia. Sí. ¿Cuáles son esas virulencias? Puede ser, profe, que resiste mejor los antibióticos. Son muy resistentes. Y también tenían relación con, o sea, por las enzimas que tenía y las toxinas. Eso, más bien. Si bien también hoy en día ya hay resistencia a muchos antibióticos, no, es un verdadero patógeno porque tiene la capacidad de producir toxinas, tiene enzimas que le confieren la capacidad de ser un verdadero patógeno. ¿Y por qué el resto de los estafilococos son consideradas o no son verdaderos patógenos? Porque no tenían estas toxinas. No presentan ni toxinas ni estas enzimas que les confieren esa capacidad en sí, ¿verdad? Exactamente. Son más bien consideradas oportunistas. ¿Sí? Sí. El resto de los estáfilos, cuando ingresan por alguna vía o cuando ahora ya están adentro, entonces aprovechan la ocasión y entonces así de pronto van causando infecciones. Rolando, Pero ¿estás? esta especie es normal que exista en nuestro organismo, ¿verdad? ¿Cuáles? El aureus. Aureus también. De hecho, la mayoría de los estáfilos, ¿verdad? Sí, son todas propias, forman parte de la microbiota normal, principalmente en piel, ¿verdad? La principal es justamente el Staphylococcus epidermidis, de ahí su nombre, ¿verdad? Forma parte de la capa de la epidermis. Nos confiere incluso cierta protección, ¿verdad? Entonces, por ello que es denominada oportunista, ¿verdad? Generalmente a través de un corte o una vez que ingresa, vamos a ver, hay una pregunta más adelante con respecto a ella específicamente. Ya, También entonces, de las cavidades de las mucosas, ¿verdad? Por ahí están. Entonces, cuando ingresan, profe, a través de corte, es lo que se hacen patógenos. No se hacen patógenos, o sea, pueden causar infecciones, ¿verdad? El resto de los estáfilos que mencionaste, por ejemplo. Ya, profe, entiendo. Gracias. Ahí ven el cuadro, entonces, ¿verdad? Las especies, tenemos más de 40 especies, ¿verdad? Que forman parte del género de los estafilococos. Lo podemos denominar también en español, ¿verdad? O sea, estafilococos cuando nos referimos a los Staphylococcus, cuando hablamos entonces en su nombre en latín. Mencionó todas las compañeras, ¿verdad? El Hemolyticus lo que no mencionó. Esta es una tabla en sí que algún día puede incluso hasta llegar a tener variación, ¿verdad? Hoy en día, básicamente, los tres primeros son los considerados o los más comúnmente aislados, ¿verdad? En infecciones. Hoy en día el Hemolyticus y el Lugdunensis, ¿verdad? Poco frecuentes, y el resto básicamente en infecciones raras, ¿verdad? Pero como ellos van mutando o se van haciendo cada vez más accesibles o incluso frente a los antibióticos, ¿verdad? Cada vez son más resistentes. Esto incluso puede llegar a, con el tiempo, ir sufriendo variación, ¿verdad? Hablando de la tabla en sí. Pero los más importantes dentro entonces del grupo de los estafilococos le tienen que dar relevancia y tienen que estudiar mejor, ¿verdad? Los que están entonces ahí marcaditos.
Rolando, ¿estás, verdad? No sé si tiene problema. No te escuchamos y no. Hablaba, él parece. Hola, Sí, por eso nomás hola, yo no me callaba, Rolando. hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, perdón, yo estaba, o sea, Sí, estaba hablando un poquito, aportando y creo que pasó algo con mi micrófono. yo no fui, te Eh, prometo. No te preocupes. no, tranquila. Soy la única Nada que más, puede bloquear. sí, nada más Continúa. quería mencionar que eh, no hay una asociación siempre entre la resistencia y virulencia. O sea, no significa que una bacteria al ser resistente sea virulenta. O sea, eso es independiente. O sea, perfectamente un Staphylococcus aureus, digo bien, puede ser multisensible, pero ser muy virulento. O sea, no hay una relación estrecha entre virulencia y resistencia antimicrobiana. Eso nomás para que les quede un poco claro, ¿verdad? Porque muchas veces queremos asociar demasiado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hola. Sí, profe. Ah, Sí, porque pensé que profe. ya se bloqueó de se cortó de mi micrófono. Le pasó algo. Otra cosa es esta especie Lugdunensis es muy importante porque varios estudios demostraron de que tiene una virulencia similar al Staphylococcus aureus. O sea, si es que se aísla, por ejemplo, de un hemocultivo, un Staphylococcus aureus es casi similar a que se aísle un Lugdunensis, ¿verdad? Aunque la diferencia principal es que hay entre ellos es la producción de la coagulasa. Aquí el único que puede producir coagulasa de toda esta lista es el Staphylococcus aureus. Y la coagulasa es un factor de virulencia muy importante porque el estáfilo induce a la coagulación estando ya dentro del organismo humano y utiliza eso como una capa para evadir el sistema inmune. O sea, coagula toda el fibrinógeno que está alrededor y se protege de esa forma. Y entonces eh, puede volver a hidrolizar ese coágulo y perfectamente mudarse de órgano en órgano y diseminarse rápidamente. Nada más que eso. Para continuar, porque creo que el tiempo ya nos está ganando ahora. Disculpen si por ahí escuchan también algunas cosas raras. Ruidos de gallos cantando y vendedores de latas, por ejemplo. ¿Qué no es Staphylococcus, entonces? Eh, ¿Me escuchan, página? Porque no quiero Sí, hablar profe. Sí, solo. Sí, te escuchamos. Justamente está pasando el vendedor de latitas, ¿sí? Entonces no se me duerman, ¿sí? Bien, son comensales, como estaba mencionando la doctora Ana, ¿verdad? Son bacterias que pueden estar normalmente en la piel y en las mucosas. Específicamente el Staphylococcus aureus puede vivir en las fosas nasales, en las axilas, en la ingle, y los médicos, los infectólogos y los clínicos buscan esta bacteria en el caso de que una persona tenga forunculosis a repetición. Porque lo que suele pasar es que la persona se va y consulta por una forunculosis. ¿Saben lo que es forunculosis, verdad? El famoso susu-a en guaraní, forunculosis. ¿Saben lo que es eso? La asociación de varias foliculitis, ¿verdad? Primero se forma la foliculitis, después cuando se agrava la foliculitis, se forma el forúnculo. Entonces, se va la persona a consulta y después el médico le dice, tenés una forunculosis, entonces te tengo que dar un antibiótico. Le da el antibiótico y se cura. Y después 1 o 2 semanas ya vuelve a aparecer. Entonces, eh, lo que está pasando en esa paciente es que está siendo portadora de esta bacteria. Y esta bacteria puede encontrarse en las fosas nasales, en las axilas, en la ingle, entrar a esa bacteria para que pueda servir el tratamiento. Si no, la persona se vuelve a reinfectar. Toca su nariz y se rasca, por ejemplo, y al rascar ya entra hay una puerta de entrada para la bacteria, pues, y ya vuelve a producir el forúnculo. Entonces, hay que decolonizar a ese paciente con qué, puede ser con clorhexidina al 2%, baño de clorhexidina, o iodopovidona, jabón, o mupirocina. Es que es un antibiótico sirve para antibiótico tópico para eliminar para decolonizar al Staphylococcus aureus de la piel y de las mucosas también.
se puede transportar también mediante fomites, ¿verdad? Cosas inertes, ¿verdad? Qué sé yo, una guampa o un termo o una ropa, una toalla. De esa manera se puede transportar y o sea, transmitir a la bacteria para colonizar a otras personas, por ejemplo, que pueden ir colonizando a otras personas. Esto es lo que ya estaban mencionando, ¿verdad? Las enzimas que posee el Staphylococcus aureus, la coagulasa, la catalasa, la fibrinolicina, como les mencioné, esto hidroliza otra vez, o sea, hidrolizan los coágulos formados por estas bacterias, de nuevo, las lipasas, la penicilinasa, factores de virulencia importantes, ¿verdad? Y por otro lado, las toxinas. Por ejemplo, la leucocidina de Phantom. Es una enzima que hidroliza los leucocitos y también es un arma importante para evadir el sistema inmune, ¿verdad? Profe, Sí, entonces no es normal que esta bacteria viva en el organismo, o sea, no sería como la Escherichia coli que eventualmente puede ser patógena. O sea, no no, debe luego estar en el organismo esta bacteria. la verdad que se considera microbiota, o sea, normalmente no causan nada. O sea, cuando hay cortes, por ejemplo, sí, te puede causar daño. En esos casos, como yo mencioné el caso de la furunculosis, en esos casos sí hay que erradicar esa bacteria porque esa bacteria probablemente adquirió un gen para codificar a una toxina. Se volvió más virulento por la infección de un fago. Los virus que infectan a bacterias. Porque estos estafilococos de por sí son buenas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero cuando son infectados por algunos fagos específicos, activan unos mecanismos de resistencia como la leucocidina o como las síntesis de esfoliatinas o otras toxinas que causan el síndrome del shock tóxico, por ejemplo. No todas las cepas contienen estas toxinas. Solamente con la infección por un fago adquieren un nuevo gen o activan ciertos genes en el genoma de la bacteria y eso es lo que dispara su virulencia. Eso, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Viste que estábamos hablando de que los únicos que son verdaderos patógenos son los Staphylococcus aureus. Sí. Y entonces los demás son oportunistas. Entonces quiere decir que recién ¿Sí? cuando bajan tus defensas, ahí recién atacan. Exactamente, son oportunistas, así mismo, sí. En presencia de un sistema inmune deficiente causan infección. O sea que Pero, en los que entran, por ejemplo, por heridas, si es que una persona tiene un buen sistema inmune, puede entrar la bacteria por la herida, pero no va a causar la infección. absolutamente nada. Ah, Si bueno, no tiene eso estos es mecanismos, piensen nomás, como unas tijeras son estas enzimas. Las células, pues los tejidos pues tienen grasa, entonces ahí actúa la lipasa, corta la grasa, entonces la bacteria puede invadir los tejidos. O si no, tiene hialuronidasa, corta el ácido hialurónico que une a las células. Entonces ahí va avanzando. Y sin embargo, las otras bacterias no contienen estas enzimas. Entonces difícilmente van a invadir, a no ser que, por ejemplo, se introduzca un dispositivo médico en esa persona. Un catéter, por ejemplo. Y el catéter es como una puerta de entrada para las bacterias de la piel. Entonces aunque no tengan buena virulencia, igual pueden ingresar y en pacientes neutropénicos o que tengan alguna enfermedad inmunosupresora pueden causar daño, pueden causar sepsis. Que vamos a ver más adelante de eso. Profe, una pregunta nomás que me confundió un poco. Sí. Nosotros se suele decir que Staphylococcus aureus entonces es un verdadero patógeno, ¿verdad? Pero Sí. que suele se activar solamente bajo ciertas condiciones. ¿Por qué no podríamos decir, o por qué no se dice que son patógenos facultativos entonces, profe? ¿O se dice que es? Porque yo no recuerdo legalmente la primera clase. Sí, y es un término, me parece, agregarle facultativo va a confundir un poco, porque viste que normalmente la piel está intacta, pues, y cuando hay un corte, el estáfilo no perdona, sí o sí va a producir infección, no los otros, los epidermis ni hemolíticos, esos no van a producir infección. Entonces, sí,
hay una puerta de entrada, ellos aprovechan. Entonces no diría yo que sea un facultativo, un término medio raro para asignarle eso. Sí, pero haciendo parte de Eh, la microbiota, profe, como eh, se dijo, que hay que tener una contaminación por fago y eso para activar la bacteria. eh, y Eso podría que me decirse, confundió un poco. eh, Sí, no, no, entiendo. no, o sea, no sé, eso los grandes científicos nomás pueden, digo, proponer y cambiar eso, Entiendo. de que Entonces, sea o no sí, facultativo, porque más se habla más de facultativo o anaerobio facultativo, aerobio facultativo, en cuanto a las condiciones de crecimiento, no a la convivencia, perfecto, ¿entendés? profe. No a la Se toma convivencia de como la patógeno bacteria. verdadero. Sí, ¿Cómo? perfecto, profe. No, entonces se toma como patógeno verdadero nomás. Sí, es Así, patógeno verdadero dependiendo de la situación. Viste que la piel cierto. pues, es intacta siempre, pero cuando hay un corte no perdona. Cuando hay un Perfecto, te profe. cortás y está el estáfilo, no te va a perdonar. Sí o sí se va a Por, infectar ese tejido. por eso es muy común las foliculitis o los forúnculos. Por ejemplo, cuando tienen esa pequeña entrada, porque muchas veces por un pelo encarnado incluso, ¿verdad? Por eso las zonas generalmente en donde aparecen estos forúnculos, ¿verdad? Suele ser la ingle, por los vellos púbicos, las axilas, ¿verdad? De pronto, o los glúteos o las piernas, los cuartos, ¿verdad? Generalmente. Pero que un estáfilo aureus produzca estas infecciones en piel tampoco significa que tengan las toxinas, o sea, los estáfilos son patógenos verdaderos porque causan sí o sí la infección, pero no todas presentan estas toxinas. Esto también en los laboratorios, por ejemplo, se suele hacer o solicitar, ¿verdad? Para determinar si presenta las toxinas, por ejemplo. Esto se ve más, va a ver, el doctor les va a mencionar enseguida en las ETA, ¿verdad? Principalmente. Nosotros, por ejemplo, incluso podemos consumir el Staphylococcus aureus y no hace nada porque, por suerte, no presenta o no tiene la toxina que es capaz de causarnos una ETA, por ejemplo, ¿verdad? En este punto también es importante mencionar que justamente el personal de blanco, por ejemplo, debe de hacerse los hisopados para saber si somos portadores. A lo que la compañera hace rato preguntó, ¿verdad? No debería de estar. Todos podemos ser portadores del estáfilo, ¿verdad? Forma parte de la microbiota. Y radica la importancia de si somos portadores más bien en el personal de blanco, ¿verdad? Que estamos en contacto con generalmente pacientes inmunocomprometidos. Ustedes saben que cuando están en exposición o con tratamiento o internados de larga data, por ejemplo, ellos ya van perdiendo la inmunidad, entonces nosotros mismos les podemos ir contagiando a través, ¿verdad? De la piel o si somos portadores, ¿verdad? Pero eventualmente no causa daño y no está mal ser portadores, o sea que se dan esos casos, ¿verdad? Porque forma parte de la microbiota normal. Es normal que tengamos eso. Excelente punto lo que acaba de añadir la doctora Ana. Esa aplicación es recontra importante para ustedes cuando sean médicos, cuando van a manejar algún dispositivo de un paciente, especialmente el paciente. Supongamos que el paciente no tenga colonización por Staphylococcus aureus, sin embargo, el médico sí. Y, por ejemplo, al manipular un catéter venoso central o periférico o trabajar con una traqueostomía del paciente y manipular con las manos sin lavarse y siendo portador, es un riesgo tremendo para el paciente. Porque el paciente de esa forma puede adquirir, si toca un catéter, puede adquirir una bacteriemia por Staphylococcus aureus asociada a catéter. ¿Eso qué significa? Que el paciente sí o sí tiene que cambiarse el catéter, porque si no, la infección progresa y puede causar sepsis al paciente. Y por el otro lado, si es que manipula, por ejemplo, un dispositivo, una tracostomía, por ejemplo, un tubo de la tracostomía, y se contamina, el paciente puede tener una neumonía necrotizante por Staphylococcus aureus también. Y eso hay que manejar, ¿verdad? O sea, hay que tener siempre en cuenta eso, de la colonización. Estos son otras pruebas que se utilizan para identificar al Staphylococcus aureus, ¿verdad? O sea, primero tenemos la catalasa que sirve para diferenciar
para identificar al género Staphylococcus y diferenciar de los otros géneros que ya mencionamos ahora, el Streptococcus y el Enterococcus. Sin embargo, hay otras pruebas que se utilizan para identificar al aurus, como por ejemplo la coagulasa. Básicamente, ¿cómo se realiza esta prueba? Ya teniendo el aislado del estafilococo, específicamente el aurus, ¿verdad? Se hace una suspensión bacteriana de las colonias y se mezcla en partes iguales con el plasma humano. Eso se incuba, se mezcla y se lleva a la estufa de 37 grados y se incuba por 2 horas. Y luego se observa, se puede apreciar que coagula el fibrinógeno, ¿verdad? Del plasma. Y se ve en el tubo que hay una coagulación. Eso indica una prueba de la coagulasa positiva. Es específica del Staphylococcus aureus. Sin embargo, hay otro estafilococo que se llama Staphylococcus pseudintermedius, que es un Staphylococcus aureus, digo bien, de los perros. O sea, es igualito al Staphylococcus aureus, pero es de los perros, pero también puede causar infecciones similares al Staphylococcus aureus en los perros y en los humanos. Entonces, tiene esa misma propiedad de producir la coagulasa. Por otra parte, está la prueba de la DNasa, que es específica para el Staphylococcus aureus, digo bien, y el pseudintermedius, que da también DNasa positiva. ¿Cómo se hace la prueba de la DNasa? La prueba de la DNasa es un agar que contiene un DNA polimerizado intacto, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se le realiza una estría simple sobre el agar DNA de la cepa que yo quiero saber si es DNA positiva o DNA negativa. Básicamente, ¿qué es lo que se mide ahí? Si es que la bacteria tiene o no una nucleasa. Eso es lo que se mide. ¿Qué se hace luego? Posteriormente se lleva a la estufa y se incuba por 24 horas a una estufa de 37 grados. Al siguiente día se le agrega ácido clorhídrico al 10% y se deja por unos minutos. ¿Y qué es lo que se aprecia? Se aprecia un halo alrededor de la estría en el caso de que la bacteria produzca una nucleasa. El fundamento es que el ácido clorhídrico precipita el DNA polimerizado. Sin embargo, no puede precipitar el DNA hidrolizado que se encuentra alrededor de la estría. Eso significa que la bacteria produce una nucleasa. Por eso se ve ese efecto. ¿Alguna duda con respecto a este tema? Hola. No, se entendió todo. Paso nomás. Infecciones producidas por toxinas. Como mencionó la doctora Ana, importantísimas las enfermedades transmitidas por alimentos. Eso no significa que yo contamine, por ejemplo, con un Staphylococcus aureus mi torta y al consumir directamente me va a causar una gastroenteritis, una intoxicación alimentaria. Sino que cuando una persona prepara su masa, la masa de su torta, por ejemplo, y es portadora, no se lava las manos, contamina con el estafilococo la torta. Eso queda en el ambiente, se incuba, o sea, se prepara la masa, se deja en el ambiente o en la heladera, el estafilococo empieza a reproducirse, empieza a dividirse, y ahí es donde produce las diferentes toxinas, ¿verdad? Que tienen diferentes efectos, dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se va a una boda, por ejemplo, y le dan la torta o un cumpleaños, entonces, si estuvo contaminada la torta, probablemente esa torta esté con toxinas de Staphylococcus, enterotoxinas. Entonces, al consumir esa torta, al cabo de horas, ya la persona presenta signos y síntomas de intoxicación alimentaria que se traducen en ¿qué? En diarrea, fiebre, vómitos. Y eso es básicamente, ¿verdad? Y hay una toxina en especial, una enterotoxina en especial que se llama enterotoxina B, que produce un cuadro similar a la colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad muy grave, que vamos a ver en la parte de bacilos gram positivos, que es causado por el Clostridioides difficile, anteriormente llamado Clostridium difficile. Bien, eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos el síndrome de piel escaldada. Escaldada significa cuando ponemos algo en presencia agua caliente o de algo caliente, por ejemplo. Eso significa escaldada. Cuando se descascara, digámoslo así. Es producido por una toxina llamada esfoliatina. Ahora, como mencioné, no todas las cepas de Staphylococcus tienen esta toxina.
Sin embargo, tienen las cepas que son infectadas por ciertos fagos. Entonces, esto se desarrolla cuando una persona está cursando con una infección por Staphylococcus aureus, ya sea una infección de piel como un forúnculo, por ejemplo. Forúnculo en la axila, por ejemplo, tiene. Entonces, a partir de ese forúnculo, el estáfilo productor de esta toxina, o que contenga el gen de esta toxina esfoliatina, entonces produce la toxina y en todo el cuerpo eso se manifiesta formándose ampollas en la piel. Esas ampollas revientan y es lo que se ve acá en la criatura. Así queda la piel, se escama la piel. Es como una quemadura. Y puede ser mortal si no se trata ahora a tiempo. Por otro lado, tenemos también el síndrome del shock tóxico, que es algo similar. Es algo similar a lo anterior mencionado. Al principio se pensaba que era solamente asociado al uso de tampón en mujeres. O sea, las mujeres en etapa de menstruación suelen usar tampón, ¿verdad? Tampón vaginal. Entonces, la sangre que queda atrapada en el tampón es como un medio de cultivo para las bacterias. Entonces, si la mujer es portadora del Staphylococcus aureus en la vagina o en la piel, entonces puede alcanzar esa zona del tampón y sobrecrecer. Al sobrecrecer ahí, entonces puede producir las toxinas que producen el síndrome del shock tóxico, que se traducen en qué cosa. Cuando hay producción, y esto también se aplica para como la esfoliatina ahora, son ciertas cepas que son infectadas por ciertos fagos. Entonces, cuando hay síntesis de esta toxina, hay fiebre alta, eritema, y luego ya aparecen los signos y síntomas sistémicos. Fallo multiorgánico, insuficiencia renal aguda, una hepatitis, fallo cardíaco y la muerte, ¿verdad? Esto si no se trata a tiempo, la persona muere, ¿verdad? Si no se identifica a tiempo este síndrome. También se ha asociado a lo anterior mencionado, ¿verdad? O sea, cómo se desarrolla el síndrome de piel escaldada, ¿verdad? Se puede desarrollar un forúnculo, por ejemplo, en la axila y a partir de ahí se puede producir el síndrome del shock tóxico en un 15%. En infecciones de piel o en infecciones quirúrgicas sobreinfectadas, ¿verdad? O sea, posoperados. En los posoperados, si se infecta, puede también ocurrir esto del síndrome del shock tóxico. ¿Hay alguna duda con respecto a este tema? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. El síndrome del shock tóxico que se relacionaba con los tampones, ¿por qué no pasa también, por ejemplo, con las toallitas higiénicas, que es, tipo, su función es casi lo mismo que un tampón, solo que el tampón está dentro? Sí, y la toallita higiénica no se queda ahí, ¿verdad? La toallita higiénica se limpia nada más con eso, no se queda ahí, en la vagina. No ingresa la mucosa, el tampón sí, esa es la diferencia, creo yo. Sí, no, y el tampón. La temperatura también podría ser el ambiente en sí. Sí, porque el tampón puede llegar a estar horas. Una mujer que utiliza el tampón no se está cambiando. Bueno, a lo mejor en los primeros días, ¿verdad? Por anatomía sabemos que bueno, hay ciertos periodos que en un día, por ejemplo, se nos baja mucho, vamos a decir, entonces de pronto el cambio del tampón es más en menor tiempo, ¿verdad? Pero generalmente para orinar, básicamente nomás uno no se quita el tampón, o sea, uno no se quita el tampón para orinar porque son vías diferentes. Entonces, la temperatura, el tiempo, ¿verdad? Y la cavidad, o sea, que el ambiente sería. Sin embargo, las toallitas higiénicas van en la bombachita y entonces cuando uno de pronto orina, que generalmente orinamos cada 2-3 horas, entonces eso va teniendo cierto respiro, vamos a decir, o cierta ventilación, entonces la temperatura ya baja, no es lo mismo, no es el mismo ambiente. Yo confundí nada más. Yo pensé que era toallita húmeda. Me fui hacia otro lado. Toallita higiénica, lo que me dijiste. Ahí ya, ahora sí. Gracias, profe. Sí, me confundí nomás. Sí, así como dijo la doctora, el ambiente, viste que la temperatura afuera ya es menor. No es la temperatura del cuerpo, entonces no es la temperatura óptima para el desarrollo de estas bacterias.
Y tiene que haber mucha cantidad de bacterias y tiene que producir la toxina, o sea, y justamente eso que tiene más sangre, entonces esa sangre pues, es un medio riquísimo para las bacterias. Y esa ya prácticamente explicó todo la autora ahí, ¿verdad? ¿Alguna consulta Gracias, más? profe. Aquí? ¿Alguna duda, consulta? Así, Profe, o sea que aceptan el pH vaginal también en ese caso. sí, viste que el pH vaginal luego está modificado cuando hay menstruación. No es el mismo pH que una persona que está ovulando, por ejemplo. O sea, cambia totalmente la acidez del pH cuando una mujer menstrua. O sea, aumenta el pH vaginal. Entonces, eso le favorece a la bacteria. Le favorece y por otro lado que no está no está la parte externa, nada más el tampón está en contacto con la vagina, pues, con las paredes vaginales. Y adentro lo que ocurre es ahí ya proliferan los estafilococos. O sea, le da un ambiente muy, muy bueno para desarrollarse. Responde. Ya, está bien. Vale. Bien, estas infecciones estuvimos ya mencionando ahora. Foliculitis, infección del folículo piloso. Cuando se agrava eso, ya se vuelve forúnculo, o sea, agranda, hay más, se forma más pus, o sea, hay mayor cantidad de pus, edema, calor, rubor. Luego tenemos una infección de piel llamada impétigo, que es también una infección muy contagiosa causada por Staphylococcus aureus, donde se observan unas costras melicéricas. Primero se forman unas ampollas, se rompen y se forman unas costras melicéricas. Melicérica se refiere a que tienen un color miel las costras. Esto se puede desarrollar alrededor de la boca, alrededor de la nariz o en las manos también. Y son muy contagiosas. Luego tenemos otras infecciones como por ejemplo la osteomielitis. Es muy importante, ese tipo de infecciones es son muy jodidas, porque el tratamiento es muy largo y hay que debridar sí o sí el tejido, cortar el tejido óseo para poder erradicar al estáfilo. Y si es peor si es que el estáfilo produce biofilm. Hay ciertos estáfilos que producen más biofilm que otros, pues. Estáfilo aureus hablamos. Y es jodidísimo tener una osteomielitis. Y otra cosa que el antibiótico no llega bien. Luego tenemos bacteriemias, neumonías y prácticamente en todas las ubicaciones el estáfilo produce infección. Es muy virulento. De por sí luego es virulento y si es que son activados, como mencioné, por bacteriófagos, son infectados por algunos pagos y son una máquina de matar prácticamente. Bien, otra pregunta. Dejamos de lado el estáfilo aureus. Ahora, otra especie vamos a tocar. Jorge Ríos. Hola, profe. Hola, Jorge. Jorge, ¿me podrías decir el estáfilo epidermis puede ocasionar infecciones? Primero, Sí, pues. sí. ¿Cuáles? No sé cuáles exactamente, pero sé cómo actúan. O sea, se les conoce porque son bacterias que están cuando se implantan una prótesis, un marcapasos, o sea, se adhieren a estas prótesis, a estos implantes, porque estas bacterias pegan como una película alrededor de sí mismo y hace que se adhieran a las prótesis. Excelente. ¿Y esas infecciones cómo se llaman? ¿Son infecciones asociadas a? ¿Y materiales implantados puede ser? Excelente. Sí, catéteres, sea sondas, shunts. Sí, así mismo, en resumen. ¿Y por qué mecanismos ya mencionaste? ¿Ingresan por esos dispositivos médicos, por los catéteres, por las sondas, por los shunts? Y ahora, ¿tienen virulencia? Sí tienen. ¿Cuál es la principal? Que crea o sea, un grupo conjugado que cubre su membrana y hace que se adhiera, o sea, como una película y hace que se adhiera a las prótesis, etc. Excelente. O sea, solamente tiene un mecanismo más importante, o sea, en este caso la formación del biofilm, solamente eso. A diferencia de los otros que tienen, como el estáfilo aureus que mencionamos bastante, ¿verdad? Que tiene armas de grueso calibre. Bueno, para hablar un poco
ya mencionamos bastante, ¿verdad? Que forma parte de la microbiota de piel. Y las mucosas son coagulasas negativas, a diferencia del Staphylococcus, que es coagulasa positiva. Puede diseminarse a un sitio que normalmente es estéril, como el sistema circulatorio, por ejemplo, y a través de dispositivos médicos, como mencionó el compañero. Esto ocurre mediante la producción de slime o biofilms por parte de la bacteria. Pero Sí, no era que sí, dijimos que el único que era realmente virulento era el aureus. O sea que sí. este también es virulento, pero no tanto. No, este es un oportunista. No, no Ay, es no es virulento. virulento. Solamente que acá indica solamente que tiene este factor de virulencia que es uno de los factores. Estas bacterias realmente son de poca virulencia. O sea, no se comparan en nada con el Staphylococcus, solamente que esta virulencia remarca porque es la única prácticamente arma que tiene para poder producir infección en el ser humano. Si no producía esto, no iba a poder producir infección en el ser humano. Aparte que produce infecciones solamente en personas inmunocomprometidas. Este slime o biofilm es un gluco conjugado viscoso que produce la bacteria en forma extracelular. Y esto tiene una afinidad tremenda con los plásticos, con los catéteres, que tienen una superficie lisa, ¿verdad? Acá se puede observar, por ejemplo, la célula bacteriana y se nota demasiado bien que alrededor tiene la capa de limo, esta capa de biofilm. Se puede apreciar, ¿sí o no? Sí, profe, Sí, se ve. Ya está bajando su glucosa y nos vamos a acelerar un poco más. Staphylococcus epidermidis, entonces ya como mencionamos, infecciones asociadas a cuerpos extraños, implantes, ejemplos, catéteres, shunts, válvulas cardíacas, entre otros. Sepsis en pacientes neutropénicos, cuando hay pocos neutrófilos, entonces pueden diseminarse y producir sepsis, ¿verdad? O sea, los neutrófilos, la inmunidad innata puede eliminar a estas bacterias, pero si hay pocos neutrófilos, puede ser que la bacteria se divida y puede llegar a causar sepsis y muerte en los pacientes. Si alguien me puede decir por qué puede producir sepsis en neonatos prematuros. porque todavía no tienen bien desarrollado el sistema inmune innato. Puede ser, Excelente. profe, también porque Sí. ellos suelen estar conectados así a catéteres y eso también. Sí, ese es un factor de riesgo. Tener esos catéteres es un factor de riesgo. Y por el otro lugar está el sistema inmune innato que no está desarrollado, ¿verdad? O sea, cuando hay hallazgo, por ejemplo, de una bacteria en un hemocultivo, por ejemplo, un Staphyloepidermidis en un recién nacido, es importante jerarquizar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todavía microbiota de piel. Un día ellos no poseen microbiota de piel. Entonces, cuando está una bacteria presente en la sangre, es importantísimo tener en cuenta. Más si hay otros parámetros como fiebre o el hemograma, cuando hay anormalidades en el hemograma, por ejemplo. Nada más que eso. ¿Tenés otro nombre, Anita? Sí. María Rodríguez. Sí, profe. Sí, ¿me podrías decir cuáles son las principales infecciones asociadas a Staphylococcus saprophyticus? Y puede ser las infecciones urinarias en mujeres que son sexualmente activas. Sí. ¿Y el otro? Y la endocarditis en válvulas nativas. Válvulas nativas. Muy bien, excelente. Gracias por tu aporte. Entonces, esto es de público conocimiento, ¿verdad? Las infecciones por Staphylococcus saprophyticus en mujeres sexualmente activas, como mencionó la compañera, y las endocarditis en válvulas nativas, que son más del 5%, ¿verdad? Causadas por esta bacteria. Ya mencionamos el mecanismo por el cual se producen estas endocarditis. O sea, pueden ingresar por catéter. Cuando ingresan por catéteres, ya que están en la piel, pueden ir y adherirse a las válvulas del corazón. Y ahí producir la infección, ¿verdad? Producir la endocarditis.
¿Otro nombre, por favor, Anito? Si no hay dudas con respecto a este tema, entonces, ¿alguna pregunta? Pasamos ya a este, al 5. ¿A qué se refiere con válvulas nativas? Sí, válvulas nativas es válvulas que son propias de la persona, porque están las válvulas que se cambian, las protésicas, por ejemplo, las de plástico. En esas personas hay más riesgo de tener las endocarditis, porque si se forma biofilm, la bacteria se puede escapar del sistema inmune y de los antibióticos. Pero puede haber ciertos daños en las válvulas y eso aprovecha la bacteria en la válvula nativa y aprovecha la bacteria y al encontrar ese daño puede infectar el tejido. O sea, en personas cardiópatas ahora, personas que tienen algún daño en las válvulas, en ese tipo de personas. ¿Se respondió esa pregunta o hay alguna duda? Sí. Tales Salvego. Presente. ¿Qué tal, Sí. profe? ¿Qué tal? ¿Me podrías decir, Tales, cuáles son los esquemas de clasificación de los estreptococos? Sí, claro, profe. Nosotros tenemos tres principales. El primero es por sus propiedades hemolíticas, ¿verdad? Después, bioquímicas. Y por último, tenemos por grupos también, que se caracteriza por el test de Lancefield. Excelente. ¿Me podrías mencionar la clasificación por medio de las hemólisis? Sí, profe. Tenemos, ¿cuál mismo? Puede ser por alfa, ¿verdad? Sí. Y Alfa. también alfa, Uh-huh. beta Uh-huh. y por último la gamma, profe. Sí. ¿Cuáles son las alfas? ¿Qué significa que sea alfa hemolítica? ¿En qué se traduce eso? ¿Cómo Eso se entiende? se va por la lisis, ¿verdad? Si yo recuerdo bien, la alfa por lisis incompleta. Lisis incompleta de los hematíes, que se ve como un halo verdoso alrededor de las colonias. Después, la beta. Ahí la beta por lisis completa y Lisis la completa gamma sería, sí, Sí. y la gamma sería se puede ser o no hemolítico, ¿verdad? Sí, no hay hemólisis. En la gamma no hay hemólisis de los hematíes. En la beta hay hemólisis total y se observa, se aprecia por un halo, mediante un halo transparente alrededor de la colonia. Excelente. Y por otro lado, la clasificación de Lancefield. ¿Me podrías hablar de la clasificación de Lancefield? Rebecca Lancefield. ¿En qué se basa eso? Ah, profe, ahora sinceramente yo no recuerdo. No te preocupes, no te preocupes. Pero que se basa en la... Sí, adelante. Yo entendí que la clasificación en serogrupos de Lancefield es una clasificación para cepas beta-hemolíticas en base al polisacárido C de la pared, que es un aminoazúcar antígeno de pared específico para cada grupo de estreptococos beta-hemolíticos. Excelente. O sea, se hace una serotipificación de acuerdo a los antígenos de la pared, que son aminoazúcares. Y de acuerdo a eso, anticuerpos monoclonales específicos dirigidos contra esos antígenos nos da la identidad de esa bacteria. Esta bacteria está en el grupo A porque tiene este aminoazúcar y tiene estas propiedades. Por otro lado, el B, que tiene diferente aminoazúcar que el A y ya es otro grupo. Excelente. Entonces aquí podemos observar lo que ya mencionó Tales y un poco lo que mencionó la compañera ahora. La clasificación según la hemólisis, alfa, beta y gamma, que ya explicamos. Los más importantes dentro de los alfa hemolíticos son el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus del grupo Viridans. Dentro de los beta, los más importantes son el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae, ¿verdad? Y dentro de las gamas están los enterococos. Y esto ya también mencionó la compañera, la clasificación de Lancefield, que se basa en los aminoazúcares, ¿verdad? Y que se puede dividir en grupo A, B, C y D de acuerdo al antígeno. Esto es lo que básicamente también Tales mencionó, ¿verdad? Lo que se puede apreciar, ¿verdad?
La alfa-hemólisis, presencia halo verdoso alrededor de la colonia, significa hemólisis parcial. Hemólisis total, halo transparente alrededor de la colonia. Y gamma-hemólisis, ningún tipo de halo alrededor de la colonia. No tiene propiedades hemolíticas, la bacteria, eso significa. ¿Tienes otro nombre, Anita, por favor? Sí, Cecilia Silva. Hola, profe. Hola, Cecilia. ¿Me podrías decir, Cecilia, cuál es la infección más frecuente que produce el Streptococcus pyogenes? Puede ser la faringitis. Excelente. Muy bien. Gracias por tu aporte. La más frecuente bacteria productora de faringitis es el Streptococcus pyogenes. Y en 5% de los casos hay otros, como Arcanobacterium hemolyticum, por ejemplo, o Fusobacterium nucleatum, Corynebacterium diphtheria. Esos son los otros que pueden producir también faringitis, pero en menor medida. Realmente, dentro de las bacterias, esos son los más importantes, ¿verdad? O sea, el 95% de los casos es por piógenes. Pero acuérdense de que las faringitis en un 80-90% son producidas por virus y un 10% nada más por bacterias. Si alguien me puede responder, ¿hay otro tipo de infecciones que puede producir esta bacteria? ¿Hay otro tipo de Y infecciones? hay otros. Sí, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, la fiebre reumática, la fiebre escarlatina, el impétigo, la glomerulonefritis, la erisipela y la celulitis. Excelente. Pero hay un pequeño detalle ahí. Profe, Afecciones. Sí, adelante. La escarlatina no era a causa de la faringitis. Sí, es producto de una toxina que se produce en la infección por el Streptococcus pyogenes. Es también un síntoma que se ve en la faringitis. Con lo que mencionó la compañera nada más. Profe, sí. ¿no puede ser que la fiebre reumática y la glomerulonefritis, o sea, no es directamente la bacteria, sino que es por una reacción de hipersensibilidad? Sí, en eso iba justamente. Tienen que diferenciar bien los que son afecciones versus los que son infecciones. Son afecciones la glomerulonefritis post-estreptocócica, que es propio del sistema inmune. Hay ataque de los glomérulos que que atraparon unos inmunocomplejos que se formaron en la infección por Streptococcus pyogenes. Son antígenos con anticuerpos que se quedaron anclados en los glomérulos. Son inmunocomplejos. Entonces, eso el sistema inmune reconoce como algo extraño, ¿verdad? Eso es una afección, no es una infección. Y por otro lado, la fiebre reumática es por el reconocimiento de una de las estructuras del miocardio con la estructura del Streptococcus pyogenes. O sea, el sistema inmune reconoce como algo parecido al Streptococcus pyogenes que está ahí en el músculo del corazón y ataca ahora. Eso se traduce en la fiebre reumática. Entonces, esas dos son productos de la infección por Streptococcus pyogenes. Entonces, son clasificados como afecciones. Y por otro lado, las infecciones son la faringitis, la escarlatina, la celulitis, la erisipela. ¿Se entiende eso? La diferencia. Y la fascitis necrotizante también puede ser, ¿verdad? Sí, la fascitis necrotizante, sí. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. ¿Y la faringoamigdalitis aguda? Sí. Es una infección. No es una afección ni consecuencia de la infección por Streptococcus pyogenes. Es una faringitis, es algo localizado, una infección del tejido de la faringe. ¿Cómo? Hola. No te dijo más nada, profe, creo. No, escuché mal nomás. Perdón. Pensé que se me cortó mi internet. No, te seguimos escuchando. Bien.
Eso es básicamente, ¿verdad? También el Streptococcus pyogenes puede formar parte de la microbiota normal, o sea, puede estar en la mucosa del hombre, en fosas nasales, en la uretra, en la vagina, en el intestino. O sea, puede formar parte de varias microbiotas, ¿verdad? Se puede transmitir, entre comillas, por vía respiratoria, porque la mera transmisión, o sea, la mera colonización por esta bacteria no significa que va a producir infección en la persona. Esto se activa en ciertas circunstancias. La infección por esta bacteria se activa en ciertas circunstancias poco dilucidadas, ¿verdad? Para producir la faringitis o los otros cuadros, ¿verdad? De la celulitis, entre otros, ¿verdad? Esto no quiero nomás que se confundan con esto. La transmisión de la infección, por ejemplo, no es transmisión de la infección, es la transmisión de la bacteria. Es la colonización de la bacteria de otra persona, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, yo me voy a tomar, previamente no estoy colonizado con el piógenes. Me voy a tomar tereré, por ejemplo, cosa que no hay que hacer hoy en día con un amigo mío. Ese amigo mío había sido que era portador, tenía en su orofaringe el Streptococcus pyogenes. Entonces, al pasarme su tereré, entonces ahí yo me colonizo. Y en cierta etapa de la vida, o sea, en ciertas circunstancias, esa bacteria puede producirme una faringomigalitis. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y por otro lado, es que no se transmite por vomites, porque esta bacteria es muy sensible, muere fácilmente. Entonces no es resistente como los otros que mencionamos, como el Staphylococcus, por ejemplo. No es tan resistente a la desecación y demás. Y esto ya mencionamos. Esto es básicamente lo que se puede ver, ¿verdad? La afectación de la úvula, las amígdalas, la formación de placas. Esto es una faringoamigdalitis. Y el tratamiento es importante, ¿por qué? Porque justamente el tratamiento, o sea, es una enfermedad autolimitada, pues. Yo puedo tener una faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes y no tratarme perfectamente, puedo estar vivo y coleando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La consecuencia es lo importante, ¿verdad? Si es que yo no me trato, tengo alto riesgo de desarrollar las consecuencias que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿verdad? Glomerulonefritis post-estreptocócica. Digo bien. Esto ya también mencionamos los diferentes sitios anatómicos versus la bacteria, ¿verdad? Las infecciones que puede producir y las afecciones. Ya mencionamos. Ahora, otro alumno, por favor, Anita, si se puede. Matías Villagra fue el último. Creo que Tales. No sé si después de Tales habló Yo fui profe Cecilia Silva. Cecilia Silva. Perdón. Sí. Villagra, muy bien. Excelente. Este tocó con el grupo B. Y decime, Villagra, ¿verdad? Sí. ¿Me podrías decir cuál es el mecanismo por donde ingresa esta bacteria en el recién nacido? Parto normal, ¿verdad? O cesárea. No, 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 no. No, no. Es parto normal, por parto normal. Por el canal de parto cuando nace la criatura ocurre esto. Sí, está en contacto con la microbiota vaginal de la madre. Entonces, ¿qué factor fundamental? Explícame un poco qué ocurre ahí. ¿Qué tiene que haber ahí? ¿Por qué? ¿En qué etapa de la vida? ¿En qué etapa, o sea, en qué edad gestacional tiene que controlarse esta bacteria? ¿Sabes algo de eso? Eso es una cosa aparte, que si es prematuro o no ya es otra cosa. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Como ya mencioné, no. Es clave en qué semanas de gestación que la bacteria esté presente ahí y que no se controle eso. Antes de las 37 semanas.
Sí, o sea, esta bacteria, si está presente entre las 35 y 37 semanas en la vagina de la mujer, y si la criatura nace en ese lapso de tiempo, y si está presente la bacteria, al nacer la criatura puede broncoaspirar las secreciones de secreciones vaginales, o sea, la secreción vaginal de la madre, ¿verdad? Y la bacteria puede ingresar y producir una neumonía, a partir de ahí una bacteriemia, una sepsis y una meningitis. Entonces, es importante realizar la pesquisa del estreptococo grupo B en las embarazadas entre las 35 y 37 semanas. ¿Por qué? Porque si es que se llega a detectar esa bacteria, el médico intraparto le va a aplicar una dosis de ampicilina a la madre. Entonces la criatura corre menor riesgo de desarrollar la meningitis y la sepsis y las diferentes consecuencias que lleva una meningitis. Sí, las secuelas que puede dejar si no se trata, o sea, si no se trata a tiempo también y si no se detecta, porque hay formas agudas y crónicas del cuadro meningio, ¿verdad? Producido por el estreptococo grupo B. ¿Y por qué? Una pregunta para todos, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer esa prueba, esa pesquisa, esa búsqueda de estreptococo del grupo B en la secreción vaginal de la mujer y en la región perianal de la mujer? ¿Por qué es importante entre las 35 y 37 semanas y no antes? Cualquiera me puede responder esa pregunta. Sí, pero ¿qué puede ocurrir antes? Y puede Si yo ser que no, te haga el estudio a las 30 semanas y no tenga, y después cuando estés por parir a las 37 semanas, te haya la bacteria ahí. Eso, profe. excelente, muy bien, excelente. O sea, si se hace antes la pesquisa, yo puedo no encontrar, pero luego la mujer se puede colonizar entre las 35 y 37 semanas. Entonces, eso es un riesgo tremendo. O sea, la implicancia que lleva eso, o sea, imagínense un poco. O sea, ya que saben ahora ustedes, entonces las futuras madres, futuros padres, tienen que controlar eso, tener en mente siempre la pesquisa del estreptococo del grupo B o estreptococo galáctico. Y se busca en la región perianal, o sea, en el ano, y se busca en la vagina de la mujer. En esos dos sitios. Eh, Futuros ginecólogos. fut- futuros ginecólogos, sí. No sé si querés mencionar algo respecto a este tema, Ana, o seguimos nomás. También por la rotura de el desprendimiento de ¿cómo sería la Rotura prematura de Membrana membranas. amniótica. exactamente, rotura de membrana, ¿verdad? Intraútero. Generalmente en esos casos que se da en esa etapa, ¿verdad? Es muy importante. Así también puede haber la infección por el mismo a través de la madre. Excelente. Bueno, entonces, agente principal es de la Streptococcus galáctea, agente principal de la sepsis meningitis neonatal, y la enfermedad aparece 1 a 4 por 1000 nacidos vivos. O sea, esto puede variar esta epidemiología. Esto puede variar entre países. O sea, dependiendo del nivel de conocimiento de cada médico. Porque estos años atrás no sabemos nosotros qué cantidad de criaturas habrá muerto o habrá fallecido por este tema, ¿verdad? Porque anteriormente no se sabía, pues, y no se hacía este estudio. Entonces, muchísimas vidas se salvaron después de conocer, o sea, después de detectar el mecanismo, ¿verdad? Por el cual el estreptococo produce estos cuadros, ¿verdad? Esto ya mencionamos que puede también haber una forma temprana y otra tardía, ¿verdad? Y eso es importante detectar justamente para no tener secuelas, o sea, para que la criatura no tenga secuelas, ¿verdad? Esto se refiere a la forma meningia más bien. Bien, otro alumno, por favor, Ana. Orue, Guillermo. Presente, profe. Sí, Guillermo, ¿me podrías decir cuál es el estreptococo alfa hemolítico capaz de producir cuadros graves de neumonía, sepsis y meningitis?
Sería el Streptococcus agalactiae. No. ¿Te recordás que el Streptococcus agalactiae es beta hemolítico y este dice que es alfa hemolítico? ¿Te acordás? No sabría decirte entonces cuál es, profe. ¿Alguien que le pueda apoyar al compañero? Neumonía, bro. Neumonía de profe. Streptococcus pneumoniae. Entonces, esta bacteria... La A y la E tienen que saber que se pronuncia solamente la E, o sea, es Streptococcus pneumoniae. Se escribe ñae. Lo mismo la Galactiae, ¿verdad? Se escribe, pero se pronuncia Agalactiae. Pneumoniae. Vayan sabiendo, ¿sí? Nomenclatura. Sí, acá lo que se puede apreciar es una célula del Streptococcus pneumoniae, un diplococo lanceolado, o sea, que tiene la forma de una lanza. O sea, puede apreciar eso. Y las colonias alfa hemolíticas, ¿verdad? Aquí se puede apreciar la cápsula cápsula polisacaria del Streptococcus, un factor de virulencia muy importante en esta bacteria porque de esta forma va en el sistema inmune y también produce un sistema, o sea, es muy inmunógeno, estimula mucho al sistema inmune. Se asocia bastante a su virulencia cuando presentan cápsula por lo mencionado anteriormente, ¿verdad? Evitan la fagocitosis y a su vez estimulan demasiado el sistema inmune por los componentes que tiene la cápsula, ¿verdad? Ustedes saben que a mayor variabilidad de componentes en un antígeno, entonces ese antígeno se vuelve más inmunógeno. O sea, no es lo mismo tener un lípido que tener un lípido con un azúcar. El lípido con el azúcar es algo que estimula demasiado el sistema inmune. Algo extraño para el cuerpo. Provenientes de estas bacterias, por supuesto. Y cuando se unen los lípidos con las proteínas y el azúcar, es un súper antígeno. Bueno, la prueba de la optoquina básicamente se hace para identificar presuntivamente al Streptococcus. El Streptococcus pneumoniae, entonces, es sensible a este antibiótico que es la hidroximetilcupreína. Este antibiótico se podría usar para el tratamiento de estas infecciones, de las infecciones por estas bacterias, sin embargo, es muy nefrotóxico. Entonces, se aprovecha para identificar nada más al Streptococcus pneumoniae. Y ahí se puede ver el halo de inhibición que ayuda para identificar en forma presuntiva a la bacteria, ¿verdad? Algunos otros cuadros producidos por el Streptococcus pneumoniae: sinusitis, otitis media, mastoiditis, neumonía. Los cuadros más importantes aquí son la sinusitis y otitis media porque por contigüidad pueden causar meningitis a las personas. O sea, si es una sinusitis que no se trata a tiempo o maltratada o una otitis media no tratada adecuadamente, puede ir a una meningitis. Bien, eso básicamente. Otro tipo de cuadros: endocarditis, artritis, osteomielitis, también pueden causar estas bacterias, ¿verdad? Ustedes, como saben, existen el diagnóstico clínico para la meningitis, ¿verdad? Que se hace por el medio del signo de Brudzinski, que es cuando un médico alza la cabeza de una criatura, ¿verdad? La criatura empieza por reflejo a flexionar las rodillas. Y por el otro lado está el signo de Kerning, que es cuando el médico empieza a alzar una de las piernas para arriba y la criatura empieza a oponerse a la elevación de la pierna, ¿verdad? Como un reflejo. Y esos son signos que indican una probable meningitis o una hemorragia subaracnoide, ¿verdad? Para eso hay que ir a ¿qué cosa? Ir a tomar la muestra, que es la toma de muestra es realizada netamente por los médicos. Entre el E3 y el E4 se realiza la punción y se toma la muestra del SR. Eso se envía al laboratorio. Se envía en 3 tubos. El primer tubo es para el estudio de química, ¿verdad? Para ver si qué concentración de glucosa o de proteínas hay en esa muestra.
la glucorraquia y la proteinorraquia, ¿verdad? Si está baja la glucosa, puede ser una infección bacteriana. Si están elevadas las proteínas, indica una infección bacteriana. Esas alteraciones. Otro tubo es para el examen químico, ¿verdad? Perdón, el citológico, donde se estudia la cantidad de blancos, glóbulos blancos y las series, ¿verdad? Si hay neutrófilos aumentados o linfocitos aumentados que pueden indicar infección bacteriana o vírica, ¿verdad? Si están aumentados los neutrófilos, indica una infección bacteriana. Y si están aumentados los linfocitos, indica una infección viral. O si están aumentados los monocitos, indica una infección fúngica. Son parámetros muy importantes para determinar una meningitis, porque también las meningitis en su mayoría son producidas por virus. Por otro lado está el estudio microbiológico, donde a partir de esa muestra rápidamente yo puedo realizar una coloración de Gram y directamente ya se puede, de acuerdo al resultado de esa coloración de Gram, ya se puede instaurar un tratamiento dirigido. Por ejemplo, si se observa un Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, un diplococo Gram positivo, lanceolado, que es característico, ya el médico le puede aplicar una penicilina, por ejemplo, a ese paciente. Si es, por ejemplo, una listeria, por ejemplo, monocitogenes, que se puede apreciar por cocobacilos gram positivos en el Gram, ya va a evitar el uso de cefalosporinas como la ceftriaxona, por ejemplo. Y hay muchísimos agentes causantes de meningitis que vamos a ir viendo ahora, como la Neisseria meningitis, el Haemophilus influenza, ya vimos el Streptococcus agalacti, ahora el neumonía, la histeria monocitogenes, E. cólica 1. Esto es lo que se puede apreciar en una tinción de Gram, por ejemplo, donde se ven diplococos Gram positivos lanceolados. Bien. Otro alumno, puede ser, Ana. Hola. ¿Páez Camila? Esta padre Camila o se durmió o se fue a comer. Porque parece que la glucosa ya se está bajando, pues. Está bajando la glucosa. Sí. Austin Quintana. Profe, no se conecta. ¿No se conecta? Mi micro. Pero se te escucha. ¿Se me escucha? ¿Se te escucha? Ok. Es que me sale que está apagado. Ah, no, se te escucha perfectamente. Exactamente. Sí, decime. Sí, puede ser el Streptococcus del grupo Virians. Excelente. Bien, ¿qué dice ahí? Que está en el círculo amarillo. ¿Qué significa eso? Que es sensible o resistente a la optoquina. ¿Es sensible? No. Está creciendo alrededor del antibiótico. ¿Eso significa que es sensible o resistente? Resistente. Es resistente porque no le hacen nada del antibiótico. Entonces es resistente. Entonces es una prueba presuntiva para identificar al grupo de los Streptococcus del grupo Virians, que se encuentran en la faringe. Es importante estudiar esta bacteria. ¿Por qué? Porque puede producir, como dice ahí. Sí, pues endocarditis. Endocarditis subaguda. ¿En qué casos? Sí, subaguda. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando un paciente tiene un estado dentario malo. ¿Qué ocurre ahí? Entonces la bacteria puede pasar a la sangre y en la sangre, si el paciente tiene una válvula, que está dañada, la bacteria puede, reaccionar, por así decirlo. Puede producir una endocarditis. Sí, una endocarditis. Excelente. Bueno, excelente lo que dijo la compañera ahora. También hay casos en que hay extracciones dentarias, por ejemplo, y el odontólogo nos da una profilaxis antimicrobiana que es recontra importante en estos casos, porque a diferencia de un simple cepillado donde el inóculo bacteriano es demasiado poco y el sistema inmune eventualmente puede destruir a esas bacterias que ingresan, pocas bacterias, no se compara en nada con una extracción de muela, por ejemplo. Una extracción del diente de juicio, por ejemplo, donde ahí ingresa una
cantidad de orofaringe. Entonces hay mayor probabilidad de que ocurra una bacteriemia y una endocarditis. Entonces tiene que instaurar un tratamiento profiláctico el profesional odontólogo, porque hubo muchísimos casos ya de muerte por este tipo de casos, ¿verdad? Donde, o sea, por este tipo de prácticas, ¿verdad? Donde se le extrae un diente a una persona y no se le da el tratamiento profiláctico, el tratamiento antibiótico. Termina muriendo el paciente, la persona, ¿verdad? Que se realizó ese procedimiento. Endocarditis infecciosa, entonces, es lo que causa esta bacteria, ¿verdad? Tiene una mortalidad relativamente baja, ¿verdad? De 10 a 15%. Sin embargo, hay otros gérmenes que son más mortales, como el Staphylococcus aureus, el Udunensis, por su virulencia, ¿verdad? Esta bacteria también tiene capacidad de formar biofilm y el tratamiento de la endocarditis es bastante prolongado, ¿verdad? Va de 6 meses a 1 año por ahí. Justamente porque producen biofilm y el antibiótico no llega bien a ese sitio. Bien, última pregunta, para terminar. Estaba abierto mi micrófono. Azul Quintana. Hola. Hola, Azul. Azul, ¿podrías decirnos cuáles son los cocos que forman parte de la microbiota intestinal normal, pero, sin embargo, son uno de los principales agentes de las IAs, caracterizados por resistencia natural a muchos antibióticos y en las últimas décadas con un elevado porcentaje de resistencia a la vancomicina, que representa un serio problema para la terapia antimicrobiana? El Enterococcus, puede ser. Enterococcus. Las especies más importantes me podrías nombrar. La Faecium. Faecium. Faecium y Fecalis, entonces. Fecalis, exactamente. Mi gallo ya está cantando, así que llegó la hora de comer, me está diciendo. Pero tranquila nomás, vamos a terminar. Fecalis es en español y Fecalis es en latín. ¿Sí? Bien, excelente. ¿Por qué te parece que cuando habla de elevado porcentaje de resistencia disminuye o sea, hay un problema terapéutico importante? ¿Cómo, profe? ¿Por qué te parece que, o sea, habla de un porcentaje elevado de resistencia por la adquisición de mecanismos, probablemente? ¿Qué implicancia tiene eso en el hospital? Y que sea más difícil de curar. Sí, de tratar a los pacientes. Y imagínate en un ambiente hospitalario que una persona esté portando esta bacteria. ¿Qué conductas tomarías como profesional médico, como futuro profesional médico? Ese paciente tiene que estar ahí en la sala común donde están los demás, o qué tiene que hacer, qué tiene que hacer el profesional médico con ese paciente. ¿Qué conducta? Aislarle. Aislarle, ¿por qué? Y porque es resistente a los antibióticos y es, ¿cómo se dice? Fácil de mudar, no sé cómo decir en otras palabras. Sí, se disemina rápidamente. Sí, se disemina rápidamente. Y se puede diseminar a sus compañeros de sala, que puede ser que estén más inmunocomprometidos, ¿verdad? Entonces, les puede causar un serio problema y también el rango reducido de tratamientos quimioterapéuticos que se pueden aplicar en las infecciones por estas bacterias. Entonces, Enterococcus tiene 12 especies incluidas. Las más importantes, como mencionaste, son la Fecalis y la Faecium, ¿verdad? También estas bacterias, cuando una persona viene de otro hospital, se le hace un hisopado rectal y junto con otras bacterias como la Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa, y las bacterias productoras de metalobeta-lactamasa, se le busca el enterococo vancomicina resistente. O sea, buscamos la colonización de estas bacterias. Y cuando se encuentra la presencia, entonces se le aísla, se le muda se le muda de la sala de terapia intensiva a otra sala, para justamente no diseminar esa bacteria que puede contener genes de resistencia a la vancomicina, que son plásmidos, por plásmidos, ¿verdad? Que pueden diseminar también a otras especies, a otros géneros, como el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Hay casos notificados.
15 por ahí en el mundo de Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina, que adquirieron justamente por plásmidos de enterococos vancomicina resistentes. Imagínense un Staphylococcus aureus multiresistente y hipervirulento. Una máquina mortal sería. Esto es básicamente lo que ya mencionamos ahora. Algo que acotar nada más. La adquisición endógena, o sea, los enterococos están en la microbiota de la persona, son poco virulentos, pero los que son adquiridos en el hospital son más patógenos. O sea, son clones patógenos que colonizan e invaden tejidos y con una presión de antibióticos de amplio espectro, esta microbiota del hospital puede reemplazar a la microbiota normal que tiene el paciente, la microbiota buena que tiene el paciente. Y eso es un problema importante para esa persona porque puede desarrollar una infección por este tipo de bacterias. Y por otro lado, la transferencia de plásmidos a otros enterococos que están dentro de la microbiota de esa persona, ¿verdad? Patologías asociadas por estas bacterias son las bacteriemias, endocarditis, infecciones intraabdominales por apendicitis, por peritonitis secundaria a apendicitis, infecciones por heridas, infecciones urinarias en pacientes adultos, o sea, de edad, ¿verdad? Gerontes, donde ahí siempre aparecen las prostatitis bacterianas, las hipertrofias prostáticas benignas, malignas, donde sí o sí hay un procedimiento urinario de las vías urinarias. A esos pacientes se les opera, por ejemplo, y ya tienen una bastante predisposición a desarrollar desarrollar infecciones urinarias por estas bacterias, ¿verdad? Y también prostatitis, ¿verdad? Porque estas bacterias colonizan normalmente la uretra distal de las varones y de las personas de edad. Entonces, pueden desarrollar fácilmente prostatitis e infecciones urinarias. Y por otro lado, infecciones de las vías biliares. Bien, terminamos aquí. No sé si hay alguna pregunta, consulta, aclaración, duda. Profe, con el tema de la presencia, ¿cómo hacemos? Ahora les voy a llamar. La Profe, doctora yo Ana tengo les va a llamar. una pregunta. Sí. ¿Cuándo para voy a saber mi puntaje de la exposición?